Hola, soy Mauricio Rodríguez de masterweb.la y en este video vamos a ver cómo se definen las rutas, cómo se crea un controlador y cómo generamos vistas en nuestro framework PHP Laravel 5.1. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo crear rutas para nuestras aplicaciones. Recordemos que en la lección pasada creamos un host virtual y un dominio para nuestra aplicación. Lo renombramos applaravel.com. Este nos abre la carpeta pública de SAM, que es httdocs, y aquí está la carpeta de nuestro proyecto, es esta, ¿listo? Entonces ya tengo aquí el Sublime Text abierto. En la lección pasada aprendimos cómo están distribuidos los scripts y las carpetas de Laravel, y vimos que en una carpeta están las vistas, en otra están los controladores, en otras los modelos. ¿Listo? Entonces hoy vamos a ver cómo crear rutas, cómo crear controladores y cómo crear vistas. Entonces veamos cómo crear rutas. Recordemos que en la carpeta app, la carpeta http, se encuentra un script llamado routes.php. Es este. Aquí vemos que se llama una clase route. Esa clase llama a un método get. Eso quiere decir que es un método a través de la URL, y en este caso ese método nos va a llamar la ruta principal de nuestra aplicación, y acá vemos que dentro hay una función que es la función que nos carga la vista welcome. Listo, eso lo vimos la vez pasada, y simplemente es la vista que nos está mostrando esta pantalla. La vez pasada vimos que las vistas están en la carpeta resource, aquí están, y aquí está la vista welcome. Es esta la que contiene este texto, y obviamente tiene algunos estilos muy básicos. Listo, vamos a dejar esto un poco más corto, guardamos cambios y vemos que acá ya está el texto mucho más corto. Pero ¿cómo creamos una nueva ruta? Es muy sencillo, simplemente podríamos copiar esto. Y acá, por ejemplo, supongamos que vamos a crear una ruta para el contacto de nuestra aplicación o de nuestra página web. Entonces simplemente en este primer parámetro ingresamos el nombre de la ruta, y en el siguiente parámetro podríamos imprimir en pantalla para probar algo así, un texto como por ejemplo: esta es la ruta para el contacto, y simplemente así ya podemos probar, guardamos cambios. Y en el navegador vamos a poder probar que si yo digito /contacto, aquí tenemos el texto, esta es la ruta para el contacto, ¿listo? Pero pues esto simplemente es a manera de prueba para verificar que efectivamente esté cargando la ruta. Y recordemos que realmente en Laravel, una vez el usuario ingresa a una ruta, lo que va a suceder, el flujo correcto, es que esa ruta nos llame a un controlador, ¿listo? Y ese controlador, dependiendo de la ruta que se esté abriendo y de la función que cumpla dicha ruta, nos va a llamar a un modelo si necesita interactuar con la base de datos, o nos va a llamar directamente a una vista. ¿Listo? Acá en estos dos ejemplos, en esta primera pues estamos llamando directo a una vista, en esta simplemente estamos imprimiendo en pantalla, pero les repito, lo correcto es que tengamos que llamar al controlador. El flujo correcto es aquí llamar al controlador. Entonces voy a borrar esto de acá y les explico ahora cómo se llama a un controlador y a una función de dicho controlador. Entonces vamos a abrir otros paréntesis y aquí vamos a ingresar el nombre del controlador. Vamos ahorita posteriormente a crear uno que se llame páginas, que va a ser el controlador desde el cual vamos a abrir, por ejemplo, el nosotros, el contacto, el servicios de nuestra aplicación o de nuestro sitio web. Siempre es recomendable colocarle el texto controller, y a continuación colocamos después de una arroba el método que se va a abrir dentro de ese controlador. Entonces repito, aquí está el nombre del controlador que aún no lo hemos creado, y aquí está la función o método de ese controlador que vamos a abrir. Entonces ahora sí vamos a crear el controlador. Aquí mismo en la carpeta http está una carpeta controllers donde se van a crear nuestros controladores. Entonces vamos aquí a darle nuevo archivo, y vamos a crear páginas controller.php.
Listo, acá lo tenemos. Quiero mostrarles la documentación de Laravel 5.1 sobre cómo crear controladores. Aquí está, ustedes pueden ir a laravel.com, aquí en la opción documentación y en la opción controllers. Allí está la información de todos de cómo funcionan los controladores, la introducción, y aquí hay un ejemplo básico. Podríamos copiarlo y crear el nuestro a partir de ese texto. Allí está. Simplemente podría cambiarle el nombre. Aquí páginas controller, se extiende de la clase controlador. Aquí primero vemos que nos llama unos namespace y la librería del controlador. Podríamos quitar esta, con estas dos es suficiente para este ejemplo. Y pues básicamente es una clase que se extiende de la clase controller de nuestro Laravel, en donde está todo lo necesario para que esto funcione correctamente. Aquí ya nos trae algún método. Vamos a borrar esto y vamos a crear el nuestro. Entonces vamos a crear la función o método contacto. ¿Listo? Y acá adentro vamos a probar simplemente con un return, algo así como texto de contacto desde el controlador. Vamos a imprimir en pantalla este texto para verificar que funcione bien. Entonces, les repito, aquí en la ruta llamamos la ruta contacto y en el siguiente parámetro le pasamos el nombre del controlador y la función o método que se va a ejecutar una vez llame ese controlador. Entonces aquí está la función contacto y vamos a probar inicialmente que me cargue este texto en pantalla. Guardamos cambios, vamos a nuestro navegador, acá tenemos la ruta, refrescamos y acá podemos ver texto de contacto desde el controlador, es decir, ya se está ejecutando la función contacto que está aquí. Listo, de la misma manera podemos seguir creando funciones para cada una de las páginas, por ejemplo el nosotros, el servicio que pueda tener nuestra aplicación, nuestra página. Listo. De igual manera acá estamos viendo que estamos imprimiendo el resultado en pantalla desde el controlador. Listo, pero el flujo correcto es que esa información se envíe a la vista. Entonces vamos a crear una nueva vista. Recuerden que las vistas se encuentran en la carpeta Resources. Aquí está Views. Allí está la vista Welcome, que ya la vimos hace un momento. Y vamos a crear una nueva vista. Podemos hacer clic derecho acá. New File. Acá abajo nos aparece. Creamos una nueva vista. Por ejemplo, contacto.blade.php. Y lo que vamos a ver en este momento es cómo le enviamos, cómo llamamos desde el controlador a la vista. Bueno, vamos a crear aquí un archivo HTML sencillo. Y aquí podríamos crear unas etiquetas H1 con el texto página de contacto. Y acá unas etiquetas P, texto de contacto. Muy sencillo. Y lo que quiero que vean es cómo desde el controlador acá, en lugar de hacer esto, vamos a llamar a la vista. Entonces, ¿qué debemos hacer? Colocar un return, llamamos al método view e ingresamos la vista dentro de los parámetros. No es necesario poner .blade.php porque ya Laravel está diseñado para que detectar, ¿no? Para ir a la carpeta de vistas y detectar contacto.blade.php. ¿Listo? Veamos qué sucede, guardamos cambios, vamos a nuestro navegador y vemos un error. Es porque acá me quedó mal digitado la palabra return. ¿Listo? Ahí está la función return. Guardamos cambios, refrescamos y aquí está ahora sí cargándose directamente la vista, página de contacto. Entonces repasemos. Creamos una ruta, la ruta contacto, ya creamos un controlador que lo llamé páginas controller. De ese controlador vamos a llamar uno de sus métodos o funciones, la función contacto, y vamos aquí a páginas controller. Aquí está
incluimos los namespace y la librería correspondiente al controlador es una clase llamada páginas controller que se extiende de la clase controller, y aquí tenemos la función contacto que es la encargada de llamar la vista desde acá con el método view. ¿Listo? Podemos crear tantas rutas, vistas y controladores como deseemos, y ya en el siguiente video tutorial te voy a enseñar cómo enviar datos desde el controlador a la vista. Y más adelante veremos cómo ya conectarnos con una base de datos y consultar información utilizando nuestros modelos. El modelo le retorna esa información aquí al controlador y el controlador se lo envía a la vista para completar ya el flujo completo de modelo, vista, controlador y pues el flujo que vemos en esta gráfica: rutas, controladores. El controlador llamará a nuestro modelo, el modelo responderá la información al controlador y el controlador se la enviará a la vista, que en definitiva es lo que el usuario ve en su navegador. Entonces soy Mauricio Rodríguez de masterweb.la y nos encontramos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto.